El lunes de la segunda semana de Cuaresma, el evangelio que toque es el de Lucas 6, 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. En Cuaresma la Iglesia nos presenta en forma comprimida el camino de Jesús. Como saben, el cristianismo es un modo de vivir que nos lleva a Dios y nos hace felices. Y es religión porque pone a Dios al centro de todas nuestras decisiones. Dios es el punto de referencia de todo nuestro ser y quehacer. Pues como dice San Pablo en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, pues Jesús nos enseña ese modo de vivir que nos garantiza que seremos muy felices en esta vida y que después alcanzaremos la vida eterna, es decir, viviremos para siempre. Desgraciadamente, el mundo no nos enseña a vivir para ser felices. Todo lo contrario, nos orienta equivocadamente, pues nos propone vivir de un modo que, si bien aparentemente nos hace felices, en realidad nos aleja de la felicidad. Pues nos enseña a buscar tenerlo todo y a ser el centro de todo. Pero si vivimos de esta manera, probablemente tengamos muchos bienes y seamos muy importantes, pero nunca lograremos ser felices. Si queremos ser verdaderamente felices, debemos aprender a vivir como Jesús nos enseña y a regirnos según sus valores. No hay otro camino. Pero finalmente, la manera como vivimos es decisión nuestra. Somos nosotros quienes elegimos cómo vivir nuestras vidas. Y por tanto, somos nosotros quienes elegimos ser o no ser felices. A partir de esta segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos presenta un compendio, una especie de resumen, con las instrucciones básicas para alcanzar la felicidad. Pero será solo en la reflexión frecuente y en la meditación continua de los Evangelios en donde profundizaremos y grabaremos esas instrucciones en nuestros corazones y actuaremos en consecuencia. El texto de hoy nos ofrece 5 claves principales del camino de Jesús. 5 claves que, según Jesús, si las ponemos en práctica, nos llenarán el corazón de felicidad. Y todas ellas se refieren a cómo nos relacionamos con los demás. Y en concreto, a la manera como medimos a los demás. Porque esa misma medida con la que medimos, Dios la usará con nosotros. La primera clave principal de su camino es la compasión. Y tal vez sea la más importante. Dice el texto de hoy: sean compasivos como su Padre es compasivo. Compasión significa padecer con el otro, tener empatía con las penas y angustias del otro, es sufrir junto con el otro, es sentir dolor al ver el sufrimiento del otro y conmovernos ante sus padecimientos. Compasión equivale a misericordia, que significa que se te revuelve el corazón a causa de las miserias del otro. Pero la compasión no solo se limita a ese sentimiento de solidaridad ante el dolor ajeno, sino que debe movernos a actuar. La compasión nos lleva a hacer algo por el otro, a ayudar al otro a resolver su problema y a darle una mano para que salga de su dificultad. Y para Jesús, el modelo de este modo de proceder es Dios Padre. Dios es esencialmente compasivo. Como dice el Salmo 103:8 y otros salmos más, el Señor es clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor. Se conmueve con nuestros dolores, sufre con nuestros sufrimientos y se entristece con nuestras penas. Pues como Dios nos quiere, pues somos sus hijos, no quiere que suframos. Su hondo deseo es que nos vaya bien y que seamos felices. Y si sufrimos, ciertamente no es voluntad de Dios, sino es el resultado de nuestras decisiones equivocadas. Dios más bien quiere que no nos equivoquemos. Él, como nos ama, nos ha creado libres para que decidamos nuestras vidas. Y entonces lo único que puede hacer es advertirnos que ciertas alternativas nos hacen daño,
a fin de que no las elijamos. Pero Él no puede evitar que las elijamos. Por ejemplo, Dios nos puede advertir que no juguemos con fuego porque nos quemaremos. Pero si no lo escuchamos y decidimos hacerlo, probablemente nos quemaremos. Sin embargo, nuestro sufrimiento no solo se debe a malas decisiones nuestras, sino también a malas decisiones que otros toman. Pues como nos ha creado libres, Dios tampoco puede evitar que otros ejerzan su libertad equivocadamente. Él les advierte que no lo hagan, pero cuando lo hacen, desgraciadamente nos hacen daño y nos hacen sufrir. Pero si bien Dios no puede evitar que otros nos hagan sufrir, como es compasivo, se preocupará de sacarnos de apuros, atendernos y consolarnos. En el texto de hoy Jesús nos pide imitar al Padre así como Él lo imita. Por eso Jesús fue sumamente compasivo y misericordioso, y siempre reaccionó ante el hambre, la enfermedad, la pena y el dolor de la gente. Nos invita a ser compasivos como el pilar fundamental de una vida feliz. Y nos dice que serán felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia con ellos. Además, si somos compasivos, entenderemos la debilidad de los demás y los perdonaremos o pasaremos por alto sus faltas. La segunda clave principal de su camino hacia Dios es no juzgar. Dice el texto, no juzguen y no serán juzgados. Juzgar es emitir una opinión o un juicio sobre algo o alguien. Evidentemente, aquí Jesús no se refiere a algo objetivo y comprobable, sino a aquellas decisiones personales y subjetivas que se toman a nivel de los sentimientos y del corazón. Pues como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Jesús nos invita a no juzgar, porque con frecuencia nos equivocamos. Pues todo juicio nuestro sobre las personas y sus actos son juicios sin conocimiento de causa, ya que las personas no son ciencias exactas y en cada una de sus decisiones hay una serie de variables, su historia personal y familiar, sus sueños y sufrimientos, su situación y condiciones, sus pensamientos y sentimientos, y todo ello hace que cuando toman una decisión no se llegue a entender plenamente porque no estamos en sus zapatos y porque no vemos las cosas como las ven ellas. Dios es el único que realmente puede saber, y por tanto lo mejor que podemos hacer es dejarle el juicio a Dios. Y así, cuando estemos delante de Él, Él tampoco nos juzgará porque es compasivo. La tercera clave principal de su camino es no condenar. Dice el texto, no condenen y no serán condenados. Condenar es dictar sentencia, es dar por cerrado un juicio, sin posibilidad de vuelta atrás. Al condenar no le damos al condenado la oportunidad de recuperarse, le cerramos la puerta a su deseo de cambiar y en consecuencia lo sentenciamos. En cambio, no condenar significa nunca perder la esperanza en el otro. Jesús nos invita a no condenar y a estar siempre dispuestos a esperar. Esperar que el otro cambie, se recupere, se rectifique, se reoriente, crezca. Porque esto es lo que hace Dios con nosotros. Él no nos da por perdidos. Siempre nos ofrece una nueva oportunidad y espera que nos convirtamos y nos volvamos a Él. Por eso no hay que condenar para no ser condenados. La cuarta clave principal del camino de Jesús es el perdón. Dice el texto, perdonen y se les perdonará. Como vimos al meditar en el Padre Nuestro, perdonar es la condición necesaria si queremos que Dios reine. Pues ¿cómo podemos esperar que el mundo sea un remanso de paz si nos resistimos a perdonar? ¿Cómo puedo esperar un mundo fraterno cuando no soy capaz de perdonar a mi hermano? Si no perdono, me vuelvo un obstáculo para que Dios reine. En cambio, si perdono, Dios hará lo que yo hago y también me perdonará. Y la quinta clave principal del camino de Jesús es la generosidad. Dice el texto, den y se les dará. La generosidad y el compartir lo que tengo y puedo son la base de una vida feliz. Como dice Jesús en un dicho que recoge Hechos de los Apóstoles 20:35 y que no está en los Evangelios, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dar es correrse al riesgo de que a uno le pueda faltar algo en el futuro.
Pero Jesús nos enseña que nos corramos ese riesgo, que Él nos garantiza que nada nos faltará. Pues si damos, Dios nos dará todo lo que necesitamos y más. Nos invita a que seamos generosos, pues es muy cierto que cuando damos y compartimos de lo nuestro, nunca nos faltará, pues al que da, se le dará. En conclusión, en este breve texto Jesús nos ofrece 5 secretos para ser felices. Si somos capaces de vivir según estas 5 claves principales, entonces Jesús nos dice que nuestra recompensa será grande. Y dice el texto que se nos verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Aquí Jesús usa 4 adjetivos uno tras otro para darnos la idea de que Dios nos va a devolver, a derramar, a echar una medida completa en donde ya no quepa más y colmará nuestro corazón de felicidad. La medida que Dios usará con nosotros estará totalmente llena, harta. No habrá espacio para más misericordia, para más compasión, para más perdón, para más gozo y alegría. Estaremos completamente satisfechos, sin espacio para más felicidad. Y si nosotros medimos a los demás, si actuamos con ellos con generosidad, con flexibilidad, con aceptación, con misericordia, entonces así Dios nos medirá. Pues dice el texto que la medida que usemos con los demás, Él la usará con nosotros. Pidámosle pues a Dios que seamos compasivos, que no juzguemos, que no condenemos, que perdonemos siempre y que compartamos todo lo que podamos para que Él haga lo mismo con nosotros. Y pidámosle su gracia para vivir de esta manera y así ser verdaderamente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.